Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Físicamente, donde, pero me quiero arreglar una cosita acá mientras nos vamos conectando con más gente. Vamos a ir arreglando todo esto. Eh, bueno, gracias a todos los que se están conectando. Entonces, hoy día vamos a conversar con una doctora ginecóloga especialista en temas de salud y de sexualidad adolescente, de sexualidad entre los jóvenes. Y con ella tiene una gran experiencia. Lo que es interesante de la doctora Andrea Uneus, que la vamos a inventar de inmediato, es que tiene una vasta experiencia en las clínicas, en todo lo que es la salud pública, pero también en la salud privada, y que nos puede también ayudar mucho a los padres, a las madres, a las abuelas, a los abuelos y a todas las adolescentes, los adolescentes, los puberos, los niños que nos están viendo, porque en el tema de sexualidad es súper importante estar informados y estar informados desde un punto de vista integral, no solo desde la biología, sino que también desde las emociones respecto a la propia sexualidad. Deme un minuto que voy a arreglar una cosita, que tengo una duda, mientras se va uniendo más gente, entonces, y al tiro invito a la Andrea, que está esperándonos ahí, pero quiero sacar una cosita que me tapa toda la pantalla. A ver, espérenme. Denme un minutito. Ahí, qué entretenido, ya están llegando un montón de preguntas, así que vamos a tratar de ir contestándolas. Así, bueno, ya, pero vamos a unirnos entonces, vamos a invitar a la Andrea que conectándose a nuestro Instagram Live de hoy. Recuerden que nuestro programa se llama Físicamente, este espacio de salud física y mental que hacemos entonces aquí en mi Instagram, y hoy día tenemos como invitada a quien aparece en nuestra pantalla, la doctora Andrea Uneus, especialista en sexualidad adolescente. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, Monse, muchas gracias por esta invitación tan bonita. Qué lindo poder compartir con Qué tu bueno, un gusto público. también tenerte, un gusto estrujarte, porque la Qué Andrea lindo. tiene una sección que se llama Los Martes Preguntones. Y de hecho, hoy día es Exacto. martes, así que puede ser parte de la tradición de los martes, donde la Andrea se dedica mucho a contestar preguntas, dudas, etcétera. Así que bueno, Andrea, saludarte nuevamente, decirle a toda la gente que se está uniendo a Físicamente en el día de hoy que Andrea es ginecóloga, especialista infanto-juvenil en temas de sexualidad, ha trabajado también, tiene una larga experiencia en la salud pública, en la salud privada, es profesora, es docente, y en Instagram ha encontrado también este espacio donde han surgido un montón de preguntas y de posibilidades de la Andrea de responder dudas, desde súper pueriles como de detalles hasta cosas también más profundas que tienen que ver con la sexualidad. Así que Andrea, súper bienvenida, bienvenida a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias, Monse, por esta bienvenida. Sí, encontré un nuevo mundo en Instagram, en verdad, en la pandemia, porque yo respondía preguntas individualmente a pacientes y ahora en Instagram respondo a mucho, mucho público. Y los martes hago esta actividad que se llama los martes preguntones y junto con esta actividad en que respondo y respondo todas las preguntas que me están llegando a mis historias, las respondo en público. También junto ese material lo junté y escribí en la pandemia un libro respondiendo todas las preguntas de la gente joven. Así que tengo un libro que se llama Sexo Inteligente, que es un manual de educación sexual para adolescentes, donde está escrito así, en formato preguntas y respuestas Pregunta y cortitas. respuesta. Así es. Exacto, y preguntas y respuestas al callo, y me encanta responder preguntas porque creo que educar no es dar permiso, educar es proteger. Así que creo que la información es la manera que tenemos de proteger a los y las adolescentes, y hablar directamente con ellos sin tapujos es realmente lo que me inspira con ellos y ellas, y darle toda la información que sea importante. Así que feliz de Mm. responder todas las preguntas que tú tengas acá en lo que pueda. Aquí voy a estar respondiendo como respondo todos los martes y como respondo en mi libro. Como tú recibes, Andrea, tantas preguntas y tantas dudas en pandemia, antes de la pandemia, ¿cuál es? Mira, yo estaba pensando, preparando esta entrevista, en mi época, yo tengo 53, muchas de las preguntas que tenían que ver con la sexualidad era con lo prohibido, con muchos de nosotros que teníamos quizá una educación católica, en mi caso era un poco más liberal, pero católica, donde había un concepto de la virginidad, muchas veces del pecado. La culpa estaba muchas veces vinculada al sexo, y esos eran muchos de los problemas que hablábamos con las amigas y de los problemas que teníamos. Si hoy día tú hicieras como una visión general de todo lo que
te preguntan, de todo lo que recibes. ¿Cuáles serían para ti los principales problemas que hoy día aquejan a la gente joven, adolescentes, púberes respecto a la sexualidad propia y a la sexualidad en general? Bueno, yo creo que son problemas que vienen de lo que viviste tú y lo que viví yo en mi generación, porque vienen de la desinformación y de la culpa que tienen la gente que informa de entregar la información. Entonces, como tú no entregas la información transparente, ocurren muchos errores, también ocurren bastantes traumas. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy día, que es por ejemplo, montón de abusos sexuales que se están Ujú. destapando, tienen que ver con no haber educado a nuestros jóvenes, especialmente a los perpetradores, qué es lo que es el consentimiento y que hay que pedir permiso y que en el fondo se han educado a través del porno, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú ves porno, ves a la mujer, el perpetrador ve a la mujer y piensa que es sensual que la mujer no quiera y tiene sexo sin consentimiento. Y esa es la información de lo que es el sexo que están recibiendo nuestros adolescentes, porque nosotros no estamos en el aula, no estamos en la sala de clase Mm. explicándole a los jóvenes qué es lo que es el consentimiento, qué es el placer, a las niñitas también, explicándoles qué es el placer sexual, qué es bueno, cuándo decir sí, cuándo decir no, qué condiciones tienen que darse para iniciar una vida sexual. Si tú no has aprendido, como quizás tienes tu experiencia, no sabes que la primera relación sexual tiene que ser con alguien que te dé confianza, con alguien que tú le digas que sí, usando algún tipo de protección, usando algún tipo de anticonceptivo en un ambiente y en un momento en que tú te sientas que va a ser algo bonito para ti, y no una cosa forzada en una fiesta bajo el efecto del alcohol. Entonces, todo es como la educación no ha llegado, se siguen produciendo muchas disfunciones sexuales y mucha actividad sexual sin consentimiento, y eso es lo triste, y eso es la secuela que está Mm. quedando de esta idea de que si tú informas, va a haber más sexo. Y eso es como lo que la generación nuestra que nos toca informar ahora siente, que si les hablamos de sexo a los jóvenes, van a tener un sexo incontrolado, descontrolado. Y eso es totalmente mentira. Mientras más información tienen los jóvenes, más se protegen y de hecho también más postergan. Claro, porque la educación sexual, por lo menos, no sé, a mí cuando me hicieron educación sexual, que era un colegio católico, pero más o menos liberal, me pasearon un condón por todas las alumnas, después me mostraban un dispositivo intrauterino que lo pasaban entre todas las alumnas, pero nunca me hablaron, por ejemplo, del consentimiento. El tema del consentimiento no es algo, pero yo sí, afortunadamente me educaron, no me educaron, tuve como la formación quizás valórica para hacer sentir que yo tenía que decir que sí cuando era que sí, no cuando que no, casi instintivamente. Pero nadie me habló del consentimiento como algo tan explícito y que hay que aprender a decirlo, porque el consentimiento no es solo que tenga que aprender la sociedad, uno como objeto y sujeto sexual tienes que aprender el tema del consentimiento y ser súper claros en eso, asertivos, tanto Claro, hombres como asertivo. mujeres. Exacto, y idealmente hablarlo, ¿no es cierto? Uno piensa, si lo voy a preguntar a mi pareja si quiere que le toque las mamas, como que va a ser fome, se va a echar a perder el momento, ¿no es cierto? Se va a perder el momento. Oye, fíjate que no, fíjate que si tú preguntas, es mucho más sexy, es mucho más interesante una relación. Si preguntas, ¿te puedo tocar debajo de la ropa? Como ir preparando lo que va a pasar, también es súper sexy y que la persona te diga que sí. Entonces el consentimiento no es algo que te rompe el momento, que te quiebra la emoción, sino que también puede ser algo muy sexy. Y lo otro también es importante entender que el consentimiento lo dan las personas conscientes, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, si tú estás bajo el efecto del alcohol o bajo el efecto de la droga y una persona, ¿cómo se llama?, te toca o todo, esa persona no está dando el consentimiento, esa persona no está consciente. Entonces, no vale el consentimiento bajo el efecto del alcohol. Aunque tú digas que sí, eso es no. Si tú estás con una persona que está bajo el efecto del alcohol, si tomas, no tires. Eso es lo que digo yo en mi libro. Si tomas, no tires. Lo mismo que si tomas, no manejes, si tomas, no tires. Porque realmente no hay consentimiento con parejas que están debajo del Pero efecto del si tomas no alcohol. tires, es para la persona que está con el alcohol, pero muchas veces hemos visto casos con que el alcohol finalmente la persona se va negro. Y ahí la persona con el alcohol que está negro no tiene posibilidad de decir que no y que sí. Ahí el que tiene que tomar la conciencia es el otro. Es el Es la otro el pareja. que es la pareja, o en este caso, como hemos visto un montón de casos, el amigo en una fiesta, o ni siquiera el amigo, la Exacto. persona que estaba en una fiesta.
si tú ves una persona bajo el efecto del alcohol, ¿qué tiene que hacer? Protegerla, no tener sexo con ella, ¿no es cierto? Proteger a esa Ujú. persona, llevársela a la casa, no sé, cuidarla, ¿no es cierto? No tener sexo. Y lo mismo también otra cosa que para las mujeres muchas veces se confunden, piensan que si andan muy sexy, que si andan en una tenida muy sexy o si andan pilucha, quiere decir que ellas tienen la culpa porque ellas generaron esa interacción sexual. Y no, debería poder andar pilucha por la calle si quiere tener sexo, que tiene sexo, es otra cosa, ¿me entiendes? O sea, el ser sexy no es una culpa, no es tu responsabilidad, no es que estás diciendo que sí porque estás sexy, entonces tampoco tu ropa o la forma que te mueves o la forma que te viste significa que estás dando el consentimiento por una práctica sexual, eso tiene que ser explícito. Ya, pero yo creo que esos son los temas que hoy día están en la agenda y de alguna manera Mm. estamos educándonos en eso. Pero hay un tema que tiene que ver con el sexo y la emoción. Mm. Porque muchas veces hoy día, en esta cosa como de quitarse las culpas católicas, de ser más liberales, también tendemos a separar el amor del sexo, la emoción del sexo, y en qué medida también la educación sexual o el propio autoconocimiento son importantes para saber lo que significa el sexo para uno. Si a mí me importa o no me importa que el sexo esté vinculado con una persona a la que yo quiero, cómo me cuido yo? ¿Yo soy capaz de tener sexo casual y sentirme bien? ¿En qué medida eso también es un trabajo que no se hace? Es Porque muy está mal importante visto, lo que por un tú estás montón de diciendo. cosas. Yo creo que eso es un trabajo muy importante, Monse, lo que tú estás diciendo, y creo que eso es un rol súper importante de los papás, fíjate. Pienso que actualmente también la educación sexual tiene que abarcarlo, pero también pienso que se tiene que ver con los papás, o sea, la parte como de crecimiento personal y valórica del sexo, porque no te estoy hablando de lo valórico tradicional prohibitivo, sino que qué significa tener sexo para ti, qué significa explicarle a tu hijo que tener sexo no es como comerse una hamburguesa, tiene muchas otras implicancias, tiene implicancias personales, implicancias emocionales, implicancias bueno, también de salud, ¿no es cierto? En eso soy experta yo, pero también hay implicancias emocionales. Entonces, no es una práctica que uno puede llegar y tener tantas veces, o quizás sí, no sé, cada padre tiene que enseñarle a su hijo qué es lo que piensa, cuándo piensa que el sexo va a ser bueno para esa persona. Pero yo Y encuentro que el yo, papá está ahí, es súper, te lo juro que yo encuentro que yo soy madre ya de hijos más grandes, adolescentes, pero me acuerdo siempre mi hijo chico, tenía como sepo, 10 12 años, que haber tenido 12 años, dije, a ver, no voy a decir su nombre que se va a morir de vergüenza, entonces quería como hablar contigo y estábamos con el papá. Me dice, esas cosas yo no las quiero hablar con mis papás, me dijo, no quiero que ustedes me hablen de eso. Porque, y yo lo entendí, yo también estaba forzándome, porque los psicólogos me dicen que tenía que hablar como nieto, pero también hay una barrera natural del pudor que hace que los papás no seamos necesarios, porque lo mejor es para hablar de esas cosas tan íntimas con los hijos, porque los hijos también quieren separarse de nosotros. Es decir, un hijo ya de 12 años no quiere que yo sepa si se masturbó o no se masturbó, es su vida. Entonces uno dice, ya, no son los profesores y las profesoras, no son los papás. Es difícil ver quién guía un poco no, la formación yo creo que en son esa los época. profesores y las profesoras, Monse. Yo creo que sí, que el rol va a ser de los profesores y las profesoras cuando logremos pasar esta ley de educación sexual integral. Y ese es el verdadero rol, del valorarse, porque la educación sexual no es solo aprender a usar condones y anticonceptivos, como dices tú, sino que también es un tema mucho más integral de valorarse como persona y conocer qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan. Pero ojo con eso que tú estás diciendo, contando de tu hijo, porque a ver, la educación sexual, el rol de los papás, que es súper interesante, es normalizar estas preguntas. Y si tú lo hablaste con tu hijo y tu hijo te puso una cara de atroz, como van a poner todos los hijos y también lo pusieron los míos, no importa porque en algún momento tu hijo va a tener una duda y va a saber que tú te acercaste a él o a ella. Entonces, cuando tenga Ujú. una duda o tenga alguna cuestión, sabe que tú eres un recurso porque de algún momento se acuerda de esa conversación, como tú te vas a acordar. ¿No es cierto? Y sobre todo si es más de una conversación, porque si es la charla y uno le da la charla a los 12 años y le explica todo y le dice, oye, te puedes quedar embarazada si tienes sexo, todo el condón, toda la cuestión, también eso es más vergonzoso, es mucho, la educación sexual de los padres, el rol debería ser un rol de toda la vida, de manera que los hijos no se acuerden de la charla, sino que de las miles de veces que tocaste el tema del sexo, el tema de pubertad, el tema de los condones, cada vez que estabas comiendo, que salió un tema en las noticias. Entonces, pero sin duda, si tú alguna vez tocas el tema, es súper distinto, y yo lo veo con las niñitas que veo, es súper distinto los papás que han conversado con los niños que los que no han conversado, porque los que han conversado, los niños cuando tienen una duda finalmente se acercan a ellos y le preguntan.
se arman de valor y Ujú. le preguntan, porque son un recurso. Así que yo los invito a todos los que son papás y Aunque uno lo mamás manden a la cresta, igual que van a estuvo estar, ahí. O por lo menos el no, capital emocional que tienen. ujú. Claro, pero en el fondo estáis normalizando algo, estáis abriendo una puerta que después va a ser algo que piensa tú con tu mamá o yo con mi mamá, un tema que mi mamá jamás me habló y que me hubiera encantado poder preguntarle algunas cosas. Mi hija me pregunta de todo, no te puedo explicar todas las cosas que me pregunta porque ella sabe que conmigo cuenta para Ya, eso. Entonces, porque ¿por qué un tema que estamos hablando? tiene a la ginecóloga en casa, distinto. Entonces, obviamente que la hija de una Claro. ginecóloga especialista en sexualidad adolescente le va a costar menos preguntarle a la mamá que la hija de, de una Sí, no sé. ingeniera. Pero también a mí me costó, en su época nos costó, ¿me entiendes? Pero es importante conversar, siempre es importante decir, esta puerta está abierta para hablar. Eso, Te iba a y te lo tienes preguntar, que buscar como papá. te iba a preguntar una cosa sobre el pudor. Ujú. Porque me acuerdo, en el fondo, ¿cómo manejar el tema del pudor, de la privacidad del cuerpo al interior de la familia? Porque me acuerdo haber yo escrito, haber escuchado haber leído a una psicóloga francesa, que tú la desconoces, que se llama la Françoise Dolto, donde decía cosas que eran como interesantes, como en algún momento cuando los niños comienzan su despertar sexual, ya hay que tener más cuidado con la desnudez del cuerpo adulto. Uno como mamá, yo como mamá, como los niños se meten al baño, me duchaba, me salía de la ducha, no sé qué, ya no sé qué, hasta cuando uno está haciendo pipí entra un niño al baño. Ujú. Y en algún momento los niños, que es algo bonito, ponen ellos la barrera, ¿no es cierto? Ellos la barrera que no van a entrar al baño, ellos cierran la puerta de la pieza que antes estaba siempre abierta. Como adulto también uno tiene que manejar el pudor al interior de las dinámicas familiares, porque también son súper familiares. ¿Cuánto desnudez acepto o no? ¿Cuánto es sano? ¿Cuánto es transgredir al otro? Es decir, un papá que se pasea en pelota le puede molestar al hijo, no al papá. ¿Qué puedes Obvio. decir tú al respecto? No, yo creo que es muy variable las dinámicas familiares, pero sin duda el pudor en la pubertad es algo muy valioso, porque es lo que tú estabas mencionando inicialmente, es cuando el niño se empieza a querer separar de ti. ¿No es cierto? Y nosotros como mamás no queremos separarnos los hijos, queremos estar pegaditos y que todo sea, no haya ni una barrera, pero efectivamente cuando la niñita o el niñito ya no se quieren mostrar delante tuyo es porque están iniciando su individuación personal. Entonces es súper importante respetarlo y también no transgredir los límites andando mostrándole uno las presas a los niños que no quieren verlas, digamos. Ellos ya te vieron, ya saben cómo eres en la infancia y hay un momento en que ellos quieren y ellas quieren cuidarse, y eso es una manera de cuidarse y de respetar su cuerpo y respetar su integridad. O sea, el pudor de las y los adolescentes es algo que tenemos que respetar. Nosotros los médicos a veces nos toca examinar a adolescentes, tratamos de examinarlos lo menos posible, pero tiene que ser con mucho consentimiento y entendiendo lo protector que es el pudor, porque el pudor las va a proteger de muchas cosas en la vida. Entonces también entendiendo que cuando uno va a pedir la autorización para un examen tiene que hacerlo con mucha delicadeza y tiene que venir un sí comprendido de la persona para entender que eso se puede hacer en ese momento y que uno es médico y Ujú. que solo un médico puede hacerlo. O sea, es súper importante respetarlo y hacer un alto ahí y decirle, obvio, aquí tú vas a estar solita, yo no te voy a obligar a verme, ni tú, ni te quiero ver, cuídate, si alguna vez tienes una duda, te cuidamos y también el espacio íntimo para que pueda, no sé, pues la puerta cerrada para que un niño a solas se pueda explorar, ¿no es cierto? Y que no esté, que tenga la seguridad de que no va a entrar la mamá ahí a mirar todo lo que va a pasar. Eso en la adolescencia es parte de tu individuación, acuérdate cuando tú eres chica y cuando eso empezó a pasar. O sea, a uno también le gustaba su tiempo sola y estáis desarrollando la Monse, la nueva Monse que iban haciendo, ¿cachai? ¿No? Y eso mismo va pasando con los niños, empiezan a ser un ser humano individual y uno tiene que respetarlo y amarlo y darle fuerza para que tenga herramientas para ser un ser separado de uno. Claro, y ahí, ¿qué pasa con porque muchas veces el tema como de la cercanía física, el calugueo de la mamá con el hijo, del papá con la hija, de pronto hay un momento en la adolescencia o en la pubertad donde uno como hijo no quiere más cercanía. Ujú. No quieres que el papá te besuquee, no quieres Que que te la lleve de mamá la te mano a la sala, besuquee. ¿Ah? que te lleve de la mano a la sala. Claro, Hay un lo momento de que la te sal, dicen, ya, claro, pero en el fondo ya el que no lleva a la sal uno puede, pero ya cuando estás en la casa ujú, y el papá se ofende porque tú no quieres saludarlo con el beso que ujú, apretado, ¿qué decirle también a los niños? ¿Ah? Porque uno como adolescente,
de repente da mucho miedo, mucho nervio decirle, no quiero, papá, que me dé un beso, no quiero, ah. A veces no hay confianza para hacerlo y los niños y las niñas los pasan bien mal. Exacto. Y eso tiene que ver con la integridad de cada niño. Y eso tienes que empezar a enseñárselo de muy chiquitito, que él o ella es dueño de su cuerpo y él o ella decide qué se hace con su cuerpo. Y eso de niñito le tenés que empezar a enseñar, mira, te podéis poner este abrigo y si no te lo quieres poner, sale nomás, vas a sentir el frío, pero va a ser tu decisión. Como empezar a empoderarlo a tomar todas las decisiones que tengan que ver con su cuerpo, ¿no es cierto? Y así es como, hablando de esto, parte el capítulo de pubertad del libro, de Ujú. Sexo Inteligente. Tú eres dueño de tu cuerpo, tú decides todas las cosas que te pasan. Si vas, entras a una, no sé, a mí, mi trauma era, vengo de una familia inmensa, que entraba a estos como almuerzos de 30.000 tíos, ¿me entiendes? Y todos me besuqueaban y me charrosqueaban y yo no quería saludar, y en realidad me hubiera gustado que mi mamá me dijera, sabes que si no quieres saludar, no saludes, porque me sentía súper incómoda, me agarraba, ahora que está grande mi hijita. Y, y en realidad lo que tú tienes que enseñarle a tu hijo es que él o ella es dueño de su cuerpo y si quiere saludar, no, y si no quiere, no. Y eso es como una preparación para el consentimiento sexual, ¿me entiendes? Ujú. También visto lo mismo de lo que estamos hablando con los padres. O sea, si yo no quiero abrazarte, es súper respetable, te entiendo. Lo que tú decides va a ser lo que vamos a respetar en esta casa. Hay niños que son regalones y son caluguentos y otros que no. Y eso, y darles a ellos la autonomía para que tomen esas decisiones los va a empoderar para todas las decisiones que vienen después. Y Andrea, yo te preguntaba al principio cuáles son hoy día los principales problemas, pero ¿cuáles son los principales problemas que en su propio reporte, que hoy día aquejan a los adolescentes? Cuando a ti te preguntan cosas, ¿cuáles son como tanto los rollos como psicológicos como propiamente sexuales? Yo siento que hoy día, por ejemplo, el tema de la identidad sexual, soy hetero, soy bi, soy gay, siento que eso es muy parte de las preguntas que atormentan a muchos o que se tienen que hacer muchos, pero yo no sé, quizás hay otros temas, porque quiero después que hablemos de eso, ¿ah? Pero ¿cuáles son aquellos otros temas que hoy día tú ves que te van reportando que son los principales problemas que aquejan a los adolescentes en el nivel de la sexualidad? A mí me duele mucho todo lo que es la disfunción sexual. Siento mucha pena por eso y respondo muchas preguntas de lo que es la disfunción sexual. Por ejemplo, que las mujeres encuentren normal que les duela tener sexo, ¿no es cierto? Y Mm. que encuentren normal que la primera relación sexual sea algo doloroso, como que hay que aguantar el dolor y quizás después lo vaya a pasar bien. Eso es una pésima educación sexual y realmente es una pregunta muy frecuente de las jóvenes, el como sentir, chuta, es normal que me duela, qué hago si me duele, cómo me curo de este problema que tengo. Eso me da mucha pena porque eso habla todo en el fondo de una sexualidad errónea, porque el sexo nunca tiene que doler, y si el sexo duele tenés que parar, o sea, no tienes que permitir el dolor, ni siquiera en la primera relación sexual es normal que duela, el sexo tiene que ser para placer y para pasarlo bien, entonces no es un ¿Y la sacrificio primera que no. relación sexual no es dolorosa? O sea, puede ser, pero un poquito, pero tiene que ser dentro de un contexto de placer. O sea, si tiene que ser dolorosa, No. quiere decir que no está bien. O sea, tiene que ser todo maravilloso y hay un momento que te puede apretar un poquito, como no sé, como cualquier cosa, pero no es más que eso. O sea, no tienes que normalizar que sea doloroso. Si te duele, quiere decir que no estás suficientemente lubricada, y si no estás suficientemente lubricada y suficientemente relajada, es que no estás preparada para tener tu primera relación sexual. ¿Me entiendes? Ya. Entonces, normalizar que el dolor es normal es, es pésimo, porque después esas niñitas empiezan a hacer contracturas del piso pélvico y estoy viendo demasiado de eso, me da demasiado pena niñitas que realmente rechazan completamente el coito porque se han forzado a tener sexo y después, como se esfuerzan, sienten que el dolor es normal y después cuando empieza la sensación de excitación, contraen nuevamente la vagina y finalmente ya es un dolor inaguantable y progresivo. Entonces, eso es Así, un ¿ah? tema muy Y ese es un frecuente. factor, de alguna manera, es una activación, un efecto psicológico que contrae la vagina de la propia tensión que genera la relación sexual. Exacto, Ah, exacto. ya. Eso se Y esto llama, para eso ti es lo la has visto con vagina. frecuencia. Y eso O sea, tiene lo que veo ver con muy frecuente. porque eso también tiene que ver con el sexo, porque a escondidas, con
cierta presión social por tener sexo aunque uno no quiera, no ser virgen hasta, pucha, tengo 20 años, soy virgen, mejor me acuesto. Todas esas razones a ver, muchos de estos vaginismos se gatillan por malas experiencias, ¿no es cierto? Por sexo sin Ujú. consentimiento, por sexo por haber autorizado a una pareja a tener sexo cuando tú no estabas preparada, ¿no es cierto? Entonces como que son Ya. relaciones más reducidas en que tú, claro, porque nosotros tradicionalmente quizás la educación sexual de la que hablabas tú, de los condones, era una educación sexual que te enseñaba a usar anticonceptivo y te enseñaba a usar condones, pero no te decía decir que no cuando no querías. Entonces de repente esas niñitas dijeron, ay, normal tener sexo, vamos, y se tiran como a un sacrificio, ¿me entiendes? O dicen Mm, que sí en condiciones por favor o por un montón de razones cuando no están preparadas y les duele, entonces la próxima vez sienten excitación y se contraen y les va a doler más y más y más y cada vez más. Entonces es un tema súper delicado, ¿me entiendes? Súper mm. delicado y súper frecuente. También todo lo que es disfunción sexual en mujeres, niñitas que no conocen el orgasmo, que no saben lo que es, no conocen su sexualidad, eso es súper frecuente y en los niños también, ¿eh? Yo tengo, afortunadamente, tengo aquí probablemente van a aparecer, tengo hartos seguidores hombres o dueños de Mm. pene y tienen problemas de erección, problemas de eyaculación, miedo, por ansiedad, por un montón de razones, eh, errores en entender esto. Entonces, estos temas de disfunción sexual en los adolescentes también son súper frecuentes y tienen que ver con la maleducación. Pero qué importante lo que dice Andrea, porque finalmente los hombres adolescentes están mucho más solos que las mujeres adolescentes cuando tienen una difusión sexual. Porque existen las ginecólogas o los ginecólogos, generalmente cuando uno es adolescente prefiere una ginecóloga, donde tú puedes decirle, sabes que tengo relaciones sexuales y me duele. Una niña de 15 años, de 16, porque hay una ginecóloga, pero en general un hombre de 16 años que tiene una disfunción sexual, disfunción eréctil, ¿a quién recurre? Exacto. Es súper, súper difícil. Mira, los pediatras, dentro de los pediatras hay una rama que se llama la rama de adolescencia, que son pediatras que se han especializado en atender adolescentes. Entonces es un grupo grande que se llaman los adolescentólogos y las adolescentólogas que están atendiendo a la población adolescente hombre, varones o dueños de pene, en realidad. Y porque sí, porque a veces tenemos que hablar de dueños de pene y no de hombres porque pueden ser otro género también, otros. Ya. Entonces, es importante que ese grupo existe, ¿no es cierto? Los y las adolescentólogos, que dentro de los adolescentólogos hay hartos hombres que pueden darle la consejería a los hombres. Nosotros en nuestro centro, en el Centro de Adolescencia de La Levana, tenemos 2 adolescentólogos que están full dando toda esta consejería a los varones. Y también están los urólogos. Ahora es mucho más difícil, ¿no es cierto? Porque ya es una Claro, especialidad donde va el tío, va el abuelo, va a ir a pedir hora a donde está claro, y el son tío que como por está. infección urinaria y como que, eso es lo que digo, Exacto. que además que cuando hay, obviamente hay adolescentólogos, pero que son médicos generales especialistas en adolescentes, pero no son propiamente tal como un ginecólogo que en mujeres, no son sexólogos necesariamente. Exacto. Entonces, Bueno, y también además una existe cosa ese grupo. social, entonces, cuando un hombre joven que es súper frecuente que en sus primeras relaciones sexuales, porque siempre se habla de las mujeres, ¿ah? Que la primera Ujú. relación sexual puede ser difícil, que fue con dolor, que no sé qué, pero también hay una gama de hombres que también el sexo les produce muchos traumas, tienen muchos fantasmas, tienen eyaculación precoz, disfunción eréctil, y ellos como que no están cubiertos ni por la medicina ni por la psicología mucho, están un poco en tierra de nadie, harto bien solitario eso que además en una sociedad machista es mucho más complejo. No, imagínate, pensemos por ejemplo lo que ha pasado con el VIH en adolescentes, que es muy doloroso, o Ujú. sea, toda esta alza del VIH que tenemos en los hombres, en los adolescentes que tienen sexo con hombres, están muy solos y están tan solos que nadie se ha atrevido a educarlos y a enseñarles que tienen una epidemia de VIH. ¿Cómo será los solos que están contagiándose una infección que es totalmente prevenible porque nadie les enseñó? ¿Me entiendes? Entonces sí, los adolescentes varones están súper solos y a mí me parte el alma y por eso cuando a mí me pidieron escribir el libro, cuando se me acercó Random House, la editora, me pidió escribir un libro para niñitas, que era lo que yo siempre hacía, hablar con Ujú. niñitas, y yo me quedé pensando, y en realidad era un libro para papás de niñitas, esa era la idea inicialmente. Y Mm. dije,
Yo hablo más con las adolescentes, la verdad es que yo en mi consulta poquito de rato estoy con la mamá, me quedo con las adolescentes, así que no voy a escribir para los papás, voy a escribir para las adolescentes. Y después dije, no, no puedo escribir solo para los adolescentes, tengo que escribir para los y las adolescentes, además con toda la variedad de género que hay ahora y el género fluido, Claro. tengo que incluirlos a todos, por lo tanto, en mi libro incluí todo el capítulo de pubertad femenina, perdón, pubertad masculina, Masculina. incluí lo que es función sexual femenina, preguntas como, ¿qué es el pene? ¿Qué es una erección? ¿Por qué se para el pene? ¿El pene tiene un hueso? ¿Tiene un músculo? ¿Qué tiene? Cosas tan básicas que los y las niñitas no entienden. ¿Cómo se limpia el pene? ¿Qué es la circuncisión? ¿Cómo es el orgasmo? ¿Qué es un orgasmo de un hombre o una mujer? Todo eso lo explico con súper harto detalle para que entiendan, porque la primera cosa que se hace en la consejería de las disfunciones sexuales es explicar la fisiología, cómo funciona la cosa y explicar la anatomía. Y cuando uno explica la fisiología, cómo funciona y la anatomía, muchas disfunciones sexuales se aclaran, si simplemente son que la gente no entiende muy bien cómo funciona la cosa y de repente le da mucho susto. Pero sí tengo hartas preguntas, por ejemplo, hoy Sí, día yo nos van creo a que preguntar. ahí hay una tarea que hacer, ¿ah? Muchas veces la educación sexual, todo el consentimiento se aborda mucho desde el punto de vista de las mujeres y yo creo que ahí a los hombres adolescentes también hay que apoyarlos, así que sexo inteligente, chiquillos. Sexo inteligente, Andrea, hashtag sexo inteligente. hashtag sexo inteligente. Cuéntanos un poco acerca, yo te decía, como los principales problemas que aquejan a los adolescentes hoy día. ¿En qué medida es una liberación, es una solución, es un alivio la libertad que hay hoy día respecto a la identidad sexual? ¿Y en qué medida también es un factor de tormento, de conflicto? Eh, Porque ¿cuántas personas hoy día tú sientes que con la posibilidad hoy día de libertad respecto a decir que eres gay o a ser bisexual o a ser transgénero, hay gente que le cambió la vida y que cambió su destino? Hay otras que viven procesos muy conflictivos. ¿Cómo estás viendo tú ese tema hoy día? Yo creo que, mira, como todas las cosas que se abren es una maravilla, que las cosas se transparentan y se abren y se abran es una maravilla para todos. Todos aprendemos, todos avanzamos, eso es lo primero. Eh, Hay demasiadas depresiones en adolescentes que se han resuelto cuando los adolescentes se abren y dicen lo que realmente están sintiendo. Y Ujú. en eso el tema de la identidad sexual es muy importante. O sea, son demasiado, demasiado, demasiado los intentos suicidas, las depresiones, los niñitos multimedicados que hemos visto en la vida, que en el fondo lo único que tenían que decir era que no le gustaban las niñitas, le gustaban los niñitos, o que no le gustaban las niñitas, en fin, todas las variedades que puedan haber. Entonces, eso es muy aliviador en lo que es salud mental, de verdad, para las y los adolescentes que sufren, que tienen el miedo de decir lo que son, de decir quiénes son, es muy aliviador decirlo y muy saludable. Entonces, dar ese espacio de apertura es muy importante. Ahora también hay otro punto que es lo que dices tú, que los adolescentes y las adolescentes jóvenes ahora tienen mucho más cosas entre las que elegir, ¿no es cierto? Antes no había opción, uno elegía ser mujer o ser hombre y eso era todo, y ahora tienes un abanico bien grande, entonces la exploración es más amplia. Pero eso a mí no me da miedo, o sea, eso es el mundo avanza, ¿me entiendes? El mundo avanza. Tú tuviste mucho más oportunidad de la que tuvo tu mamá tuvo mucho menos oportunidad de la que tuvo tu abuela, ¿me entiendes? El mundo es así, y no porque tú, Monse, pudiste elegir entre periodismo, psicología, en fin, miles de carreras, te angustiaste. Mejor que no hubiera tenido la oportunidad de elegir, Ujú. ¿no es cierto? Y antes no, pues te toca a tu mamá o a tu abuela, quizás le tocó solo quedarse en la casa y esa opción no estaba. Claro, puede ser angustiante, uno pasó miedo, yo también tuve miedo de tener que elegir mi carrera, no sabía qué quería, estuve muy angustiada en cuarto medio, pero finalmente lo elegí, encontré medicina y quedé. Pero prefiero mil veces haber tenido la oportunidad de elegir que la oportunidad que mi abuela, que siempre quiso ser médica, lo único que tuvo fue 13 hijos, ¿me entiendes? Mm. Entonces, ¿Y de verdad y que qué creo dice? que, creo Hay que gente que uno dice, ay, esto es una moda, que ahora sean todos gays y esto es una moda. Esto va a pasar. Son oleadas, son ciclos. ¿Qué a opinas de eso saber, que uno escucha? ¿qué sabemos nosotros si es una moda o va a pasar? No sabemos. Cada uno es lo que es y todos nos vamos a desarrollar en lo que sea y en lo que venga. Y nosotros tenemos que apoyar a nuestros jóvenes y darle todas las herramientas para que tomen las mejores decisiones posibles. Y finalmente, sí, si tú me preguntas que yo veo niñitas, por ejemplo, que consultan en mi consulta porque quieren suspender su menstruación, porque se sienten incómodas menstruando y no saben si quieren ser niñitas o niñitos, y después a los 3 años
quieren volver a tener su menstruación y vuelven a tener su menstruación y les gustó un niñito, lo veo muchos cambios, pero creo que la exploración no tiene nada de malo, no tiene nada de dañino, ¿me entiendes? Si Es nosotros lo decir, hacemos en un ya, ambiente es decir, tú quieres abierto, definir la exploración, porque uno cuando yo entendía la exploración como explorar tu cuerpo, no condenar la masturbación, conocer tus genitales, explorar también con el otro sexo, pero hoy día para ti explorar la propia sexualidad también implica explorar en uno si a uno le gustan las personas del mismo sexo, probar con alguien del mismo sexo o de otro sexo y definirse, ¿hasta ahí llega la exploración? o sea, esa es otra exploración, pero esa es la exploración, es una exploración más personal que sexual. O sea, la identidad sexual no se define por con quién te gusta el sexo, ¿no es cierto? O sea, yo creo que todos los que estamos escuchando acá sabíamos que nos gustaba mucho antes de que iniciáramos nuestra vida sexual, ¿no? No es que tuvimos que probar si nos gustaba el sexo a mí, no sé, pues a mí me gusta el sexo con hombres, no tuve que tener sexo con un hombre para darme cuenta que yo era hetero y era, que no era lesbiana. La orientación sexual es algo que viene mucho antes de la actividad sexual y no tiene tanto que ver con la sexualidad. Pero yo creo que conocerse, o sea, conocerse como persona y conocer tu gusto, el crecimiento, eso es parte de, y que ahora entre las cosas que uno tiene que conocerse, no solo la vocación de trabajo, sino que también la orientación sexual, y no sé, por los gustos, qué deporte te gusta hacer, tantas cosas que uno Sí, pero quiere, lo que yo tiene que te decía es conocerse que en en el la fondo adolescencia. esta sensación que, porque yo se lo he dicho a adolescentes, le digo, ay, hay gente que dice que es moda y ellos se enojan mucho porque dice esto no Se es una enojan moda, mucho, se enojan se mucho y enojan dice mucho. esto no es una moda, pero hay gente que dice que esto va y viene, que son como ciclos más liberales y te ponen el ejemplo de los griegos, donde los griegos eran muy aceptados la homosexualidad, era parte del machismo incluso griego, las relaciones entre hombres y la mujer era un poco para tener descendencia, y te dicen, no, si estas son oleadas de la humanidad, y otras personas que dicen, no, esta cuestión es un camino que se abre y que no se va a cerrar más, de aquí es así. Y esta es la realidad, y en ese sentido como que no hay retroceso, no son oleadas. ¿Cómo lo ves tú? Yo no lo veo como una oleada, veo que como todas las aperturas de la humanidad, esta es otra apertura más. No te puedo decir, no te puedo predecir el futuro, pero siento que los y las adolescentes que están explorando su identidad sexual lo están haciendo de una manera súper honesta, y si tú les llegas a decir que es una moda, te quieren acuchillar, y puede que después, 3 años después, vuelvan a ser héteros, no sé, pero pienso que uno tiene que ser muy honesta, o sea, muy respetuosa de los procesos de los adolescentes. O sea, si un adolescente llega y te dice, mamá, quiero probar el piano, por ejemplo, y tú decís, chuta, no, qué sé yo, pucha, qué mal que estés perdiendo esa oportunidad. Entonces lo mismo, quiero probar si me gusta salir una niñita con una niñita. Es parte de, ¿me entiendes? Es una Ujú. oportunidad. Efectivamente, algunos niños, claro, tienen como angustia porque hay tantas oportunidades, pero sin duda algo más que se abrió, y mientras más cosas se abran, mejor va a ser el mundo. Monse, si no tenemos, no hay Pero ni tú un dijiste algo peligro. interesante, ¿no angustia tener tantas oportunidades? ¿En qué Es, es- medida hay, es como hay todo. algún grupo que se siente angustiado frente a esto que hay que definirse o que hay que probar o que quizás no eres hetero pero te sientes hetero? ¿Hay alguna presión del medio también o no? A mí no me parece, yo creo que esto es un proceso súper individual. Creo que esto es parte de la individuación. Y es como eso, como hay tantas oportunidades hoy en el mundo, puede ser tantas cosas, es una cosa más que se abrió y que se abre, y que eh, cada uno va a tener que ver cuál es su proceso. Quizás, en fin, es una oportunidad más, y claro, el mundo con más oportunidades era mucho más fácil cuando tú salías en tu familia, y si tú eras mujer, ibas a ser mamá y te ibas a la casa y criar a los niños, y si ibas a ser papá, ibas a ser proveedor, y eso era súper simple, no tenía ahí esta posibilidad, pero Dios mío, que hemos avanzado, no queremos volver a eso. Entonces, no sé, en lo que va a terminar el mundo, lo único importante es que esto sea un proceso abierto, sea un proceso cuidado, sea un proceso respetado, de manera que no produzca daño, ¿no es cierto? El daño que te digo que se ha producido en los niños que tienen, los hombres que tienen sexo con hombres, que nadie les habló, que los papás les da Ujú. vergüenza, no quieren tocar el tema de que tienen un hijo gay, no le quieren explicar los condones, los obligan a salir con niñitas, y les da miedo hablarlo, y por lo mismo los niñitos están teniendo sexo a escondidas con niñitos y finalmente se contagian de VIH, existiendo el PrEP, existiendo los condones. Eso es una tontera, no podemos permitir que eso pase, que en esta exploración haya daño. Tenemos que Mm. permitir que esta exploración sea cuidada, sea protegida por los padres y sea respetada. Sí, y ¿sabes por qué te lo preguntaba? El otro día me contaba una persona que conozco que tiene a sus hijos en el colegio y que hoy día
era que el grupo de heterosexuales de un curso, creo que era tercer o cuarto medio, se sentían discriminados, se sentían mal mirados, de hecho le dicen los heteros, y que era un grupo catalogado como los heteros, y que incluso ellos se sentían un poco bichos raros en un colegio mixto donde la mayoría de las mujeres en ese minuto eran mujeres gay, hombres gay o también bisexuales o no binarios, etcétera. Eh, y estaba pasando esa realidad. Yo no sé qué opinas tú y qué piensas tú Yo de creo eso. que discriminar es pésimo en todas las condiciones. No puedes discriminar a nadie, ni a los heteros, ni a los homos, ni a los bi, ni a los nadie. No hay que discriminar. Eso es lo que tienes que enseñar. El bullying no tiene que existir, uno no tiene que hablar del cuerpo ni de las otras personas. No tenéis que discriminar a nadie. Cuando mi hija, nosotros nos fuimos a pasar un año a San Francisco, California, cuando yo hice un magíster, y estuvo en un curso donde le mostraron un video que era súper lindo, que era un video de un colegio en que todas las parejas eran homosexuales. Habían parejas de papás, de dos papás, dos mamás, dos papás, dos mamás, todas las parejas eran homosexuales y tenían hijos. Y de repente pasaba en este colegio, que era lo más anormal, que un niñito se enamoraba de una niñita y quedaba la escoba en el colegio, porque que esto que un niñito se enamorara de una niñita, los papás se peleaban la familia, encontraban que esto que el niñito, y le trataban de decir al niñito, no, tú te tienes que enamorar de tu compañero, no te puedes. Y uno veía toda la ridiculez que uno siente realmente no te lleva a nada. Entonces esa película era muy divertida verlo, porque efectivamente es lo que pasa al revés, pero en un mundo distinto. Entonces, lo que no hay que hacer es discriminar, lo que no hay que hacer es criticar. Si discrimináis a los heteros también estáis mal, o sea, no puedes discriminar a nadie. Claro, Tenéis que pero yo respetar. te lo ponía, sí, yo te lo ponía en el contexto también, que los adolescentes finalmente antes el choro era bueno para el fútbol y el que se agarraba a todas las minas. Ahora aquí está el choro de otra manera o el valorado socialmente más, quizás es la mujer gay del curso o el hombre no binario, etcétera. Y eso también va instaurando de alguna manera ciertos valores o ciertos grupos que se sobreponen o que están por arriba de otros. Yo te entiendo que la discriminación no es buena en ningún lado, pero El hoy error día, es ese. escribiendo el fenómeno, ser hetero es ser nerd, por ejemplo. No, no, para nada. Para nada. No, no, no. Lo que es ser nerd es no respetarte y no conocerte. Los adolescentes son muy, y las adolescentes son muy vivas y se conocen y saben lo que son y se definen. Eso es, o sea, la persona que no es abierta, que no dice, que no sabe lo que es, eso es nerd. O sea, es- eh, y tampoco tenemos que hablar de eso en realidad, no tenemos que hablar de nerd. Es no respetarse, no conocerse. No hay Ujú. discriminación. Yo no veo Claro, lo que discriminación pasa es que hacia la gente también hetero. es parte de la adolescencia, son los grupos, es como uno quisiera que no existiera, pero la realidad sí, los populares, los no populares, la adolescencia se define mucho en eso, se sufre mucho Sin en duda. eso, por Se sufre cierto. mucho en eso. Entonces nosotros tenemos que ayudar a nuestros adolescentes para que no sufran en eso, para que se quieran, para que se respetan, para que sean fuertes. Y si los discriminan, les digan, oye, no me podéis discriminar porque tengo el pelo así, porque soy así, porque me gusta la cosita, o me gusta la niñita, o me gusta el niñito. No, somos todos, tenemos que respetarnos. Y yo creo que los y las adolescentes están aprendiendo eso. Los y las adolescentes están súper empoderadas. Y eso me da mucho orgullo ver niñitas que vienen, no sé, a su primera menstruación súper empoderadas o no queriendo tener la menstruación también súper empoderada. A mí me gusta que sepan, que se conozcan y que se respeten y respeten su proceso. Y eso es lo que nosotros como adultos tenemos que ayudarles. Y no a Ujú. discriminar, y hacer los choros y todas esas cosas. Eso tiene que parar. El bullying tiene que parar y tenemos que enseñarlos a no hacer bullying, por lo que sea. Oye, una cosa, Andrea, tú has hablado harto del tema del SIDA, del Ujú, VIH en el fondo. ujú. Es impresionante, también yo hablaba con jóvenes, nadie les habla de VIH hoy día a los adolescentes. Tanto así que los adolescentes, que el otro día conversaba con ella, creían que ya era una enfermedad en retirada totalmente. Y justo tú hoy día nos hablas que hay una epidemia silenciosa de VIH. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué es lo que tú estás viendo desde la salud pública, la salud privada, la educación sexual? ¿Cuál es el estado de las cosas en el VIH en Chile en relación a los adolescentes? Es muy triste. Es muy triste. Todo lo que es infección de transmisión sexual, fíjate que en términos de salud pública, los que trabajamos en esto, hemos logrado bajar las tasas de embarazo en adolescentes de una manera muy significativa en Chile, Mm. muy significativa. El embarazo adolescente ha bajado mucho. O sea, se ha normalizado el llevar a las adolescentes y los adolescentes, las adolescentes sobre todo, al consultorio, a todas partes a pedir anticonceptivos desde que la adolescente
los consultorios tienen atención integral del adolescente confidencial, los adolescentes tienen confianza, van, piden anticonceptivo, eso ha bajado mucho en todos los niveles y en todas las regiones de Chile y todo. Entonces, eso es un éxito, check, pero el tema de infecciones de transmisión sexual lo tenemos realmente mal. O sea, tú sabes, Monse, que en la ciencia, científicamente, hoy día estamos en un momento en que podríamos erradicar el VIH, no solo el VIH, todas las infecciones de transmisión sexual. Mm. Tenemos la tecnología para hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es destapar todo esto y hablar y educar. Si tú, para evitar el VIH, tienes el PrEP, tienes una pastilla que se toman los jóvenes antes de tener relaciones sexuales y no se contagian, ni siquiera, o sea, yo sé que no puedo decirlo, pero con el PrEP no te contagias siquiera sin usar condón, o sea, realmente existen tantas herramientas para evitar el contagio, que se estén contagiando a nuestros adolescentes es un fracaso de nuestra educación. Es una lástima que el nivel de VIH en Chile en los últimos 10 años se ha ¿Cuánto ha subido, quintuplicado. Andrea? ¿Cuánto ha subido En el VIH? los 2 últimos años en pandemia ha estado estable, pero de Claro. los 10 años previos hasta el 2019, de 2.000 casos y alcanzamos a tener 8.000 casos al año de notificados. O sea, fue un aumento, imagínate, 8 veces, realmente un aumento, el aumento más alto de toda América Latina. O sea, nos ganamos todos los premios. El Y peor aumento, y este aumento, nadie habla del exacto. VIH. No hay ni una campaña en el metro, ni una parte de prevención del VIH. Exacto. Y bueno, junto al VIH están todos otro montón de infecciones de transmisión sexual que también están aumentando, que no se están estudiando, no se están notificando. Entonces nosotros, nuestro rol como persona de salud pública es normalizar el control de estas cosas. Por ejemplo, así para cualquier persona que está acá, cada vez que te hace un examen de sangre de cualquier cosa, porque tienes problema de la glucosa, problema de la tiroides, cualquier cosa, tenés que tomarte un VIH siempre. Cada vez que tienes una pareja sexual nueva, VIH los dos, de todas maneras. ¿Por qué? Porque si tu pareja tiene VIH o tú tienes VIH, te tratas y la enfermedad se va a erradicar, te tratas y no vas a contagiar. Entonces, se puede prevenir, o sea, no es, yo sé que da susto hacerse el VIH y da un nervio, pero si lo tienes lo vas a pillar a tiempo y no te vas a morir y no vas a Ujú. seguir contagiando. Entonces, estamos a tiempo de tratar estas cuestiones. Todas las infecciones de transmisión sexual podrían erradicarse hoy día si nos pusiéramos de acuerdo. Entonces, eso es el trabajo que tenemos los Y próximos eso, 2 años, ¿y los que qué nos decir hoy dedicamos a día? salud pública. Y los jóvenes finalmente, hay este nivel de transmisión de enfermedad de transmisión sexual y de VIH, porque no se usa condón. Mira, los jóvenes están Porque el usando condón mucho hoy más día control. solamente es entendido como para no quedarse embarazado, entonces se usan otros métodos anticonceptivos. ¿Esa es la principal razón? No te puedo decir, o sea, generacionalmente cada generación está usando más condón que la anterior. ¿Ya? Ya. Los que se están iniciando ahora usan mucho, mucho más condón que cuando tú y yo iniciamos nuestra vida sexual. Lejos. O sea, Ujú. 80% uso de condón en la primera relación sexual. Sin embargo, hay muchas otras situaciones en que falla. Efectivamente en eso, en la educación, en prevención de infecciones de transmisión sexual, porque este tema de los hombres que tienen sexo con hombres es en un grupo que no tiene que preocuparse de la anticoncepción, entonces Claro. está toda esta falta de educación y falta de acceso a los adolescentes, les cuesta mucho comprar un condón. Simplemente ir a una farmacia y pedir, oye, imagínate a cualquiera de tus hijos pedir un condón. O sea, a uno le da vergüenza ir a comprar un condón, imagínate a un adolescente. Entonces el acceso a los condones es limitado. Nosotros deberíamos tener condoneros en los colegios, ¿me entiendes? Cuando sacáis los tampones, sacáis los condones, toda esa cuestión para que haya acceso ilimitado de los condones. Mm. Entonces, eso cuesta mucho, por eso también a los papás y las mamás que nos estén escuchando, por favor, tengan un frasco de condón en su casa ahí, aunque los niños hagan globos con los condones, se los pasen al amigo que tiene sexo, no importa, pero que tengan acceso libre a los condones de manera que sea algo normal y que si alguna vez lo necesitan, no vayan a incurrir en el riesgo, el riesgo del VIH, que es tremendo, y el riesgo de tantas otras infecciones de transmisión que ni te cuento todo lo que yo veo todos los días, y como se me parte el alma de la gente que no usa preservativo y todas las cosas terribles que tengo que ver en la consulta por la falta de educación en protección, en barreras, tanto barreras para Ujú. hombres como barreras para mujeres. Entonces aquí el VIH ha crecido, tú sientes, por falta de educación, por falta de conocimiento, porque de hecho, y quizás nos puedes ayudar con eso, hoy día el condón, el profiláctico preferente para evitar el VIH, pero también hay otros métodos preventivos, ¿no, Andrea? Sí, claro, o sea, tenemos el condón es el fondo es el protector del pene. Si tú vas a tener sexo con alguien con pene, el condón es un buen sistema, pero también si vas a tener, por ejemplo, si vas a hacer sexo oral sobre una vulva, existen también el condón femenino que te puede proteger, te protege la vulva,
Y también las barreras, o sea, si uno parte un condón por la mitad y lo abre, te queda una barrera de látex y esa barrera de látex se aplica sobre la vulva y ahí se puede tener condón, o sea, se puede tener sexo sobre una vulva sin riesgo del contagio, porque, ojo, lo que estoy implicando y no lo había dicho acá es que el sexo oral también contagia, o sea, no es solamente el Mm. sexo genital con genital, sino que el sexo oral. Entonces existen estos condones femeninos y también existen simplemente los cuadrados de látex que se pueden usar o unas mascarillas que son como delgaditas también que se pueden ocupar para hacer sexo oral sobre vulvas para no contagiarse en el sexo oral con vulva. Y el sexo oral hace un pene también tiene que ser con un condón puesto. Ya, y tú hablabas de una pastilla. Sí, eso se llama PrEP. El PrEP es una pastilla que está disponible en todo el sistema de salud chileno, que tú te tomas todos los días o te tomas, puedes tomarla como una pastilla anticonceptiva o puedes tomarla también precoital, o sea, cuando vas a tener relaciones sexuales y con esa pastilla no te contagias de VIH. Y ese es un tratamiento que es gratis en el sistema público, no es gratis en el sistema privado, pero es gratis en el sistema público. Entonces, si tú tienes un hijo adolescente que está teniendo sexo con hombre, lo vaya a tener en PrEP de todas maneras, independiente que le vaya a regalar condones un montón, pero por si acaso se le rompe un condón o cualquier cosa, siempre tenerlo en PrEP. ¿Y esa pastilla se toma el día que vas a tener relaciones sexuales o tienes que tomarla siempre, dices tú, como una pastilla anticonceptiva que es una toma diaria? Están los dos esquemas. Partió como una toma diaria y ahora se sabe que si tú la tomas justo antes de la relación sexual tampoco te contagia. Y es una especie como de antiviral. Exacto, es un antiviral. No sirve para las mujeres, tienen que tomarla todos los días. Si tú eres mujer, porque Ya, los niveles de PrEP que se necesitan en el cuello del útero son un poquito más altos que los que se necesitan en el hombre, en el hombre y en el ano. Como que en el ano basta con tomarla antes de la relación sexual, pero en los hombres que tienen sexo con hombres la pueden tomar incluso precoital y con eso cada vez que tienen relaciones y con eso no se van a contagiar. Y eso es el ya. PrEP. Está disponible. No es como la píldora del día después que sirve hasta las 48 horas posteriores. No, en este Después caso no es hay así. otro tratamiento que se llama el PEP, que es el tratamiento post-exposición, que es el que se usa, por ejemplo, en el abuso sexual y también en las personas que tuvieron una relación sexual sin protección y que tienes que empezarlo rápidamente, las 24 horas post, y que evita el contagio tanto de VIH como un montón de otras infecciones. También existe eso, también es una opción. O sea, si de repente un día te mandaste el medio condoro o fuiste abusada y lo que te van a dar en un servicio de salud después de una violación es el tratamiento post-exposición, que es un poquito más fuerte, porque el PrEP no se necesita algo tan fuerte. El post-exposición es un poquito más fuerte, pero también existe. Todas esas opciones existen. Entonces tenemos Es PrEP, decir, es tenemos PrEP. una recomendación súper importante para una mujer, niña, adolescente, adulta, que ha tenido una relación, por ejemplo, riesgosa, pero también que ha sido víctima de abuso sexual. Lo primero que debe hacer, entonces, además de constatar esto, es acudir a el consultorio, el hospital más cercano, y ahí tienen la obligación de darle a la paciente todo este esquema que tiene que ver con la píldora del día después y además estos antivirales que apuntan al VIH y a las otras enfermedades de transmisión sexual. Eso es un protocolo que tiene la salud pública. Y privada. Ya, y la privada también. Es decir, Sí, claro, la única diferencia es que en la pública debiera ser 100% gratis y en la privada hay que pagar por ella. principalmente, claro. Ya. Pero eso es un protocolo, entonces ese protocolo debe existir en todas las urgencias de Chile. En toda la urgencia, y lo sabemos todos los ginecólogos, todos los urólogos, todos lo sabemos, el tratamiento, los infectólogos, las infectólogas, todos sabemos cómo tratar post-exposición a una persona que se expuso a una relación sexual sin protección y que quiere evitar cualquier contagio, tiene que ser rápido, sí, pues tiene que ser tratar de partirlo las 24 horas después de la relación para que Es funcione. que, por ejemplo, eso es súper importante transmitirlo. Es decir, de verdad, este tema se conoce poco, Andrea, y podría cambiar muchísimo. De partida, cuando una mujer vive una situación de abuso y de violación, la vergüenza, la depresión, todos los sentimientos de la desesperación hace que muchas veces lo oculte y menos quiera ir y acudir a un centro Obvio. asistencial. Pero, pero además en el centro asistencial tienen que garantizar ciertas cosas, que efectivamente a uno como mujer le van a ofrecer eso.
que va a estar la persona capacitada para explicarle y ofrecerle lo más rápido posible y no exponer a la víctima, en ese caso, a tratar de pedir algo que no se le va a dar más explicaciones de las que puede dar. ¿En qué medida está preparado también el personal de la salud para responder con ese protocolo, más allá de lo que dice el papel? No, yo te entiendo que puede ser que te encuentres algunas barreras, pero realmente el Ministerio de Salud estamos trabajando hace mucho tiempo en que estos protocolos sean lo más difundidos posible. Quizás no lo hemos logrado 100%, pero de verdad que el protocolo de manejo del PrEP y PEP, yo trabajo en el Comité de Infección de Transmisión Sexual Ujú. del Ministerio, estamos muy metidos en hacer las normas, en escribirlas, en difundirlas, y que la gente las conozca, y que puedas poner así norma de tratamiento de PEP, de tratamiento post-exposición o de PrEP, tenerla súper visible y a la mano para que sea una prestación fácil de garantizar, porque realmente es una Mm, prestación que salva vidas y que es muy importante, y yo sé que lo es para las víctimas de abuso, pero también lo es para una persona que tuvo una relación sexual de riesgo, ¿me entiendes? Entonces exacto. es información, por ejemplo, que todos tenemos que conocer. Ojalá nunca cayéramos en eso, ¿no es cierto? Ojalá la educación prevenga esas situaciones. Obvio. Pero el tema del abuso sexual Pero, es algo a lo cual claro, se puede estar en riesgo siempre. Es que me llama la atención porque quizás en otro momento en Chile toda la polémica con la iglesia y el SIDA y los condones y que no sé qué. Pero ahora que haya tan poca información del VIH en el metro de Santiago, son campañas que no existen. que no existen. A Lo tal punto que lamento. yo hablaba con adolescentes que creían que el VIH ya casi no existía en Chile. Entonces, hoy día Yo, estamos con COVID, COVID, COVID. ¿Qué adolescente sabe que en caso de una relación sexual de riesgo, en caso un abuso sexual, va a llegar a cualquier centro asistencial y le van a aplicar este protocolo? No mm, todos saben esto. mm, Y los papás tampoco. sí, súper importante lo que estás diciendo. Entonces aquí la política pública es muy Mm. unilateral siempre. Entonces ahora COVID, COVID, COVID y se nos ha olvidado Claro, todo el resto de las cosas. no, llevamos, claro, 2 años en que esto no ha avanzado porque estamos dedicados al COVID. Ahora tenemos que empezar a abrir estas otras cosas. O sea, desde este año, las tasas de infección y transmisión sexual que estoy viendo yo en mi práctica son feroces, feroces. O sea, Claro, post pandemia, estamos todos desesperados de todo, de infección de transmisión sexual, de sexo sin consentimiento, todas esas cosas volvieron con todo y estamos todavía, claro, estamos un poquito atrás y tenemos que avanzar en más información en todas estas cosas. así yo Qué creo que es mal. importante que salga de la esfera del colegio y todo eso, porque es algo que hay que socializar, no Mm. solamente en el mundo de los jóvenes, sino que tiene que manejarlo todo el resto de la sociedad, si es parte de una función que tenemos que participar todos. Mira, habían hartas preguntas, había una mamá que preguntaba hace un ratito, mi hija, alcancé a leer de 10 años, me dice que es bisexual. ¿Qué debo hacer yo? ¿Debo hacerle caso, esperar, consultar? ¿A qué edad, preguntaba ella, realmente una persona puede definirse como bisexual, heterosexual o homosexual, etcétera? Sabes que no hay edad, no hay edad, porque él va a decirlo ahora y todavía no ha tenido la pubertad, puede que con la pubertad le cambie, puede que no. Como te decía, la identidad sexual no tiene que ver con tus prácticas sexuales, no es que la primera vez que tienes sexo te vas a definir, tiene que ver con algo de la cabeza que tampoco tenemos tan claro. Entonces, en este momento, respetarlo, escucharlo, no decirle esto es una moda, se te va a pasar, sino que escucharlo, decirle qué es lo que siente, yo estoy aquí, te voy a ayudar con lo que quieras, si necesitas, si lo ves deprimido, si lo ves con miedo, si lo ves con miedo a la discriminación en el curso lo tratan mal, esas cosas, apoyarlo nomás, apoyarlo en todo lo que necesite hasta que se entienda qué es lo que le gusta. Y puede que no lo entienda, de repente hay adultos de la edad de nosotros que salen del closet y dicen que son bisexuales. Entonces, Claro. Pero más o menos fisiológicamente o psicológicamente, ¿a qué edad se produce la definición sexual de la identidad sexual? es que no hay, pues Monse, no te puedo No, decir. ¿ah? No existe, no existe. Ya no existe. Puede ser efectivamente a los 10 años y que siga durante toda la vida sintiéndose bisexual, Exacto. o lo que tú dices que hay personas adultas que después de mucho tiempo descubren que, Claro, no o existe, que no hacen una existe una edad transición, Ojalá etcétera. fuera así y fuera un paso así tan fácil, pero no Pero existe. yo sé que no hay, pero por ejemplo en la transición, finalmente transitar a otro género. Ujú. También es una pregunta que hacen mucho los papás. Ya, yo respeto, tenía una hija que ahora que quiere ser Matías. ¿En qué minuto yo
como padre, como madre, lo tengo que ayudar a ese tránsito, hay que esperar, hay que decirle, bueno, ya empecemos. ¿Cuándo finalmente también se afirman las identidades sexuales, por ejemplo, para una transición de género? Mira, en general, yo no, aquí van a haber muchas personas que han transitado que me van a retar por esto, pero en general la transición, la persona que quiere cambiar de género siente esa diferencia, esa incongruencia en la identidad sexual desde la infancia, desde mucho Ya. antes. O sea, es distinto a la orientación sexual. La identidad de género es una cosa que en general se siente desde muy pequeñito, la diferencia Mm, en la diferencia en la identidad sexual. Distinto a la orientación sexual, que es quien te gusta. Te pueden gustar los hombres, te pueden gustar las mujeres, pero tú te sientes mujer o tú te sientes mm, hombre. El no sentirse el género que uno nace, esa divergencia viene muchas veces de más joven. Pero también no quiero dejar afuera a la persona que sintió a los 20 años que estaba viviendo la vida de un hombre y en una mujer. También existe, ¿me entiendes? mm. Pero eso viene mucho más, la mayoría de los casos que estamos viendo vienen de más niños, vienen de más niñitos. Y lo que tienes que hacer como papá, si tú sientes que eso no, es no desestimarlo y pedir ayuda si no sabes qué hacer. O sea, tenemos un ejército de psiquiatras, psicólogos que nos están ayudando a que los jóvenes entiendan qué es lo que son y qué quieren hacer, y un ejército de médicos también que podemos ayudarlos a sentirse mejor y sentirse más cómodos, porque lo que no queremos es que se entren en unas depresiones, que reciban bullying, que tengan intentos de suicidio y todas las cosas terribles que hemos visto en los chicos y chicas que tienen problemas de identidad sexual y no se abren, y después tienen depresiones atroces, y todas las unidades de atención a niños con divergencia en identidad sexual, con diferente identidad sexual, están mostrando cómo estos niños realmente florecen, realmente están felices, y tienen menos depresión y tienen una vida mucho más plena y cómo bajan las tasas de suicidio en las regiones. O sea, realmente la evidencia para la salud mental, el beneficio de la salud mental de respetar la identidad sexual ya está demostrada con números, claro. Claro. Y ahí, para terminar, porque ya estamos en la hora, Andrea, tú dices como que hay un ejército de especialistas, pero hoy día el gran problema es que hay una demanda tan grande por especialistas en salud mental que no hay un ejército. Encontrar una hora, ya sea en el consultorio, en la salud privada, en la salud pública, encontrar un psiquiatra, un psicólogo, una psicóloga, es muy difícil. Entonces, cuando Tienes están los toda la padres razón. o los adolescentes atormentados y los psicólogos, los psiquiatras no tienen hora, estamos viviendo una crisis súper grande en ese sentido. No, efectivamente tienes razón y has tocado un tema que es súper delicado, un tema que estamos viviendo de una manera muy difícil. Nosotros, yo que trabajo en mi centro de adolescencia, de verdad que los psiquiatras y las psiquiatras están llenos, desesperados, cansados, agotados. Está súper difícil porque la demanda y la gravedad de los y las pacientes en salud mental adolescente ha sido tremenda. O sea, tenemos otra pandemia que está ocurriendo en lo que es la salud mental en adolescentes, tanto en estos temas, en depresión, en trastornos de alimentación, ni te cuento. O sea, ya tenemos para Mm. otro live de los trastornos de alimentación en la adolescente. Entonces, de verdad que los y las psiquiatras y profesionales de salud están súper cansados, pero aquí estamos dando la pelea y vamos a sacar a nuestros adolescentes y a nuestras adolescentes adelante con todo el amor y todo el cariño, y ahí vamos a sobrevivir porque queremos que sean adolescentes plenos. Sexo inteligente, hashtag sexo inteligente, entonces el libro de Andrea Oneus con cientos de las preguntas y las respuestas de ella como especialista acerca de sexualidad adolescente. ¿Lo pueden encontrar dónde, Andrea? Como decía un amigo, Mira, en las peores y mejores librerías del país. sí, no solo eso, en Mercado Libre te llega el día siguiente, en Busca Libre también te llega el siguiente, pero si lo buscas en Mercado Libre el día siguiente está en tu casa, así que no tienes ni siquiera que buscarlo en librería. Pero está en todas las librerías también, y espero con esta contribución a la sociedad que hice escribiendo este libro como ayudar un poco a este tema de la educación, difundir, tocar todos estos temas que hemos tocado. Están acá: el PrEP, el PEP, el género fluido, qué hacer si te sientes que tu género no corresponde. Todas esas preguntitas están aquí respondidas con mucho cariño para ayudar a los jóvenes y también para ayudar a los papás y las mamás a que sus jóvenes transiten por la adolescencia y tengan una adolescencia plena y feliz. Muy bien, Andrea, muchísimas gracias y muchísimas gracias también a los cientos de personas que han estado conectados con nosotros en este físicamente del día de hoy. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. También vamos a dejar aquí en mi feed esta conversación para que la recomienden con otras personas, para que la puedan revisar cuando tengan tiempo, para que la guarden.
y la puedan ver también cuando tengan unos minutitos y no necesariamente estas conversaciones son interesantes si es que uno tiene hijos no adolescentes, también para saber el mundo en que vivimos, ya sea que tengamos o no tengamos cercanos de esta edad, es súper importante, así que se las recomiendo. Les recomiendo mucho también visitar el Instagram de Andrea. Y bueno, gracias entonces a quienes han estado con nosotros conectados hoy día físicamente. Gracias, Andrea. Chao, buenas tardes, chao, Nos gracias a vemos. todos. Sigo Chau, chau. respondiendo preguntas en mi Instagram ahora, así que los que quieran Muy métanse en mi bien. historia y Así que hagan preguntas. aprovechen Ya, toda la cantidad de preguntas. Ahora pueden seguir ahí en el Instagram de la Andrea, doctora Andrea ok, Muñoz. ok, chao.